La vivienda es una actividad productiva de la que difícilmente como país nos podemos dar el lujo de prescindir. Es una actividad que genera dinamismo económico en más de 40 ramas de la economía, pero que además permite que las gentes tengan el acceso a la calidad de vida a través de ese espacio en que van a poder desarrollar a sus familias. Un desarrollo armónico, un desarrollo integral que les permita tener acceso a todo lo que les ofrece una ciudad, pero que les brinde además patrimonio, seguridad económica y todo lo que tiene que ver con una vivienda bien hecha. De eso trata hoy Vivienda y Ciudad, de cómo la vivienda debe ser ese motor de desarrollo que nos impulse a todos a tener mejores escenarios de futuro. Empezamos. En 2018, un año marcado por la elección que renovará al Poder Ejecutivo en México, la industria de la vivienda tendrá la misión de mantener el ritmo positivo presentado en 2017 y superar los retos que impone el contexto local e internacional. Entre los objetivos que la industria de la vivienda deberá alcanzar este año, se encuentra mantener un tren de producción sano, que atienda las necesidades de la sociedad y, sobre todo, permita satisfacer el segmento con la mayor demanda, la vivienda de interés social. Si bien en 2017, segmentos como el medio y residencial tuvieron números destacados, el de interés social presentó desaceleración y en 2018 la meta se concentra en crear las condiciones para detonar el desarrollo de vivienda suficiente para satisfacer las necesidades de los mexicanos. Este punto incluye no solo la construcción, que contempla facilitar el tema de tramitología, sino impulsar esquemas de financiamiento asequibles para las personas. Para este año, la industria contempla un eje de acción fundamental para abatir el rezago e impulsar el crecimiento de la industria. La puesta en marcha de esquemas para otorgar financiamiento a trabajadores que no cuentan con seguridad social, mejorar la ubicación de las viviendas y consolidar el desarrollo de las mismas. Bienvenidos a una emisión más de Vivienda y Ciudad. Esta tarde vamos a estar hablando con mi querido amigo Pedro Vaca. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, Horacio. Un placer estar aquí contigo en tu programa. Y con Carlos de la Garza. Horacio, muchas gracias por invitarme. Mucho gusto y me da mucho gusto compartir aquí con Pedro. Bueno, como habrán supuesto, parte del tema de mezclar estos dos extremos de la cadena productiva de la vivienda es entender cuál es el tema con el reto habitacional. Tenemos un reto que se habla de 9 millones de casas que todavía hay por hacer. Es un tema que las casas se van renovando, van mejorando. En esta rezago hay mucho tema que es de calidad, no tanto de cantidad. ¿Cómo podrían decirme el momento en el que estamos en este momento en materia de vivienda? ¿Qué tal está el rezago? ¿Qué tal está la estructura del motor con que se está atendiendo ese rezago? ¿Cómo estamos? Yo creo que el motor con lo que se está ayudando al rezago a que más derechohabientes tengan una vivienda, yo creo que ha venido evolucionando paulatinamente, pero de una manera, eficaz con algunos temas que yo consideraría que deberíamos de puntualizar como temas relevantes. Ha sido el aumento de la capacidad de crédito de los derechohabientes del Infonavit, que le ha dado un impulso importante a la colocación de vivienda y sobre todo que hoy en día trabajadores pueden adquirir una mejor casa. Yo creo que es un punto fundamental. Otro punto fundamental que hay muchos detalles, pero voy a concretarme en los que yo considero como desarrollador los más importantes. Otro punto fundamental fue que al inicio de esta administración, cuando las tres vivienderas grandes provocan una crisis al interior de sus empresas y se salen del mercado, quisieron hacer parecer que esto era un problema sistémico. Y la verdad que no
no pasó así, no era un problema sistémico. Nos espantaron a las instituciones financieras y esas instituciones comenzaron a meter ciertos candados para la autorización de créditos puente, que estos son los que nos impulsan, son el motor para que hagamos los desarrollos habitacionales. Y lo que sucedió es que cuando vemos todos estos candados, el licenciado Cano Vélez, director general de la Sociedad Hipotecaria Federal, empieza a otorgar garantías a los bancos para que se animen a soltar esos recursos que de alguna manera estaban restringidos. Pues ni con las garantías los bancos empujaron mucho. Entonces fue ahí cuando se genera y se crea el crédito sindicado de la Sociedad Hipotecaria Federal. Y esto vino a ser el motor para que hubiese desarrollos, hubiese oferta de vivienda y a la vez ya los bancos pues, regresaran con mucho mayor confianza, ¿no? En el tema de subsidios, bueno, pues es un aliciente para que los derechohabientes que no puedan adquirir una vivienda por las condiciones de que ganan menos salarios, bueno, pues eso crea un cierto copete para que les pueda alcanzar a adquirir una vivienda digna en un desarrollo que tenga todos los servicios, pues como lo son escuelas, transporte, ciclopistas, parques, jardines, etcétera. La Sociedad Hipotecaria Federal estima que la demanda de vivienda en la Ciudad de México es de 60,000 unidades, pero la oferta no llega a cubrir esta solicitud. De acuerdo con varios análisis inmobiliarios, la oferta en la capital del país está concentrada 45% en departamentos, pero los terrenos solo alcanzan 4.4% para la venta y 3.7% en renta. Esto se debe a la escasez del suelo, sobre todo en las zonas céntricas de la ciudad, situación que ha disparado el precio por metro cuadrado, con precios que se ubican desde los 10,000 pesos hasta los casi 106,000. En la capital del país, hasta el primer bimestre de este año, había 1,953 terrenos, concentrados principalmente en las delegaciones Tlalpan, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, mientras que la menor oferta se registró en Tláhuac, Magdalena Contreras, Iztacalco y Milpalta. Esto hace que solo se puedan construir viviendas en zonas alejadas de los centros de desarrollo de la ciudad, o que se tengan que rehabilitar viejas casas o reciclar zonas de la ciudad a los que se les ha dado nuevos usos de suelo, como fábricas, bodegas o viejas casonas, que ya no tienen valor como inmueble, sino por el terreno donde están. Además, se estima que los precios de vivienda nueva suban durante este año entre 3.52 y 9.76%, si se considera la diferencia entre la inflación nacional contra los precios de vivienda, así como la histórica segmentación de submercados y las tasas a largo plazo, de acuerdo con las proyecciones del Banco de México. El tema es que evidentemente el tamaño de la demanda como que obliga a pensar soluciones muy específicas para atender a los segmentos más vulnerables. Pareciera que la parte fácil está bien cubierta, se puede mejorar, por supuesto. Infonavit está haciendo una gran labor, Fovista está haciendo una muy buena labor, la banca ya está muy fuerte, pero como que tenemos todo un reto importante con todos los segmentos de menores ingresos que tienen que ver con la pobreza, por supuesto, pero también con la lejanía de los lugares donde viven y con muchos temas, como es el tema de inclusión financiera. ¿Cómo atender estos segmentos?
Mira, Horacio, yo coincido con lo que está diciendo Pedro, el reto es enorme. O sea, estamos hablando de 9 millones. Entonces, cuando la producción en México anda en los rangos de los 600,000, 700,000 viviendas en los años buenos, pues yo creo que el reto para atender esto y con lo que está creciendo es enorme, ¿no? Hablar de 9 millones por hacer es mucho. Ciertamente hay que reconocer que las cosas se han estado haciendo bastante bien, y ahora yo como Convives te digo que estamos muy contentos porque esta administración ha volteado a ver también a la vivienda que se necesita para los no afiliados, ¿no? A mí, que me hayas invitado a tu programa, me encanta porque veo que dice vivienda y ciudad, y yo quisiera que dijera vivienda y comunidad, porque no todas las viviendas se necesitan en las ciudades. Entonces yo creo que tenemos un reto muy importante por atender también a aquellos que hoy no han encontrado un proceso de inclusión para poderse hacer de una vivienda. Yo creo que se están haciendo las cosas bastante bien en el tema de subsidios. Yo creo que el reto que tenemos es un reto que nos obliga a todos a sumar. Es un tema que tiene que atender la iniciativa privada, el gobierno federal, sumar a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales, porque este es un esfuerzo que todos tenemos que hacer. Yo creo que no hay recursos que alcancen y no todo puede venir por el lado del subsidio. Yo la verdad tomo siempre el ejemplo de lo que han hecho los Canadevis y el diálogo que tienen con Infonavit y todos los productos que se han generado, que han detonado una industria increíble y para un gran beneficio de trabajos y de trabajadores que se han generado ahí. Y a mí me gustaría ver lo mismo del lado de atención a los no afiliados. Yo creo que el reto que tenemos como empresarios es convencer a las instituciones financieras de que podemos lograr productos financieros que vayan de la mano de los subsidios para abrir este nuevo mercado, ¿no? Que hay que atender. Entonces en eso está. De acuerdo con la Comisión Nacional de Vivienda, la CONAVI, la venta de vivienda nueva durante 2017 cayó en los estados líderes respecto del total. Nuevo León pasó de registrar 69.535 viviendas vendidas durante el 2016 a 58.031 el año pasado. Monterrey tuvo una disminución de 27.1%. Jalisco vendió 45.426 casas nuevas en 2017, cuando el año anterior fueron 54.945. Guadalajara aumentó el número de 1.660 a 1.822. Puebla disminuyó de 16.468 unidades a 14.611, mientras su capital disminuyó sus ventas 7.9%. De igual forma, Realty World indicó que en 2017 los precios de la vivienda en México registraron un alza promedio de 6.1% respecto al 2016, el menor incremento en 3 años. En este año, la zona metropolitana de Monterrey registró la mayor plusvalía el año anterior, con un avance de 6.8%, seguida del área urbana de Guadalajara con 6.6%. Sin embargo, pese a la disminución en ciertas cifras, el portal La Moody indicó que gracias al equilibrio y profesionalización de los sectores inmobiliarios, durante este año, Nuevo León, Puebla, Querétaro y Jalisco continuarán con un ritmo de crecimiento tanto de oferta como demanda en 2018. Además de esto, prevé que gracias al proceso electoral de este año, a la renegociación del Tratado de Libre Comercio y a la reforma fiscal en Estados Unidos, la segunda mitad del año mostrará una mayor estabilidad en el sector. Claro que ustedes dos son empresarios. Eso significa que el gobierno pone una conducción, pone una política pública, pone evidentemente la regulación, el marco normativo y un
una cantidad de dinero que es bastante menor. Estamos hablando de una industria que se invierte en más de 450, 480 mil millones de pesos al año, y de eso en subsidios son menos de 8 mil millones. Quiere decir que el gran volumen de todo esto es el recurso que los trabajadores ahorran en sus fondos de vivienda, más lo que hace el sector privado a través de la banca, y mucho tema. Tú estás con una empresa que pública, cotiza en bolsa, con una empresa que ha hecho una serie de operaciones, porque el tema es cómo involucrar a todo el conjunto de la sociedad en este proceso. El gobierno no va a llegar a hacer la atención de esa demanda de vivienda. ¿Cómo se puede hacer? Tú, el que lo vives seguramente, para garantizar a tus inversionistas. En ese sentido, con Canadevi hemos trabajado muy de la mano con instituciones financieras. Hace 15 días salimos con un gobernador de un estado, también iba el presidente de un banco, iba el director de la Comisión Nacional de Vivienda, y justo eso es lo que planteamos. ¿Cómo hacemos para que juntos podamos sacar un producto que atienda a los no afiliados? Y bueno, las instituciones financieras plantearon una situación al gobernador, le plantearon una situación a las instituciones financieras, y parecería que sí existe un camino que no se va a hacer de la noche a la mañana, pero que los planteamientos ahí están y ya se están poniendo de acuerdo entre el gobierno del estado y la institución bancaria para que pueda llevarse a cabo ese mecanismo en donde el banco cobre por nómina, el gobierno del estado le dé la nómina al banco, y entonces exista un menor riesgo de cobro, y de tal manera que podamos atender en una primera instancia a todos los policías estatales. Entonces, sí, pero ese es el primer paso. Yo creo que hay que dar el primer paso, porque luego nos viene pues que tenemos meseros, que tenemos taxistas, que tenemos un sinnúmero de segmentos que hoy no tienen una solución de vivienda, pero que tenemos que ir dando los primeros pasos para llegar a eso. Y estamos hablando del 50% de esa población que requiere una vivienda y que no está atendida actualmente. Entonces, yo creo que iniciativa privada, instituciones financieras, gobierno federal y gobierno estatal, e incluso gobiernos municipales, porque en la autoproducción tenemos también que ver con un montón de cosas, pero tú eres más experto que yo en esos temas. Entonces, yo creo que sí se están dando los primeros pasos. No te estoy diciendo que se estén en toda la República, porque tiene que haber una voluntad de gobernadores y también de presidentes municipales, y por qué no también de las instituciones financieras, porque si la institución financiera otorga el crédito, esto jala. Claro, así es. Ok, nada más que pues tienen ciertas restricciones que tienen que cuidar, pues muy entendibles, ¿no? Pero que pues sentados en una mesa veamos el cómo sí se puede hacer. Ahora, el tema es que se ha logrado en México hacer un motor muy poderoso con la vivienda, que hay empresarios que la hacen, hay financieros que le meten lana para esto, hay inversionistas. Pareciera que lo más difícil ya está hecho. Viene un cambio de gobierno. Hay que suponer que va a venir con una nueva visión, que a lo mejor es retomar lo mejor de lo que existe y cuál sería y entender cuál debiera ser el siguiente punto a buscar. ¿Cuál debiera ser el segundo punto a buscar? Mira, yo te diría que el primer punto a buscar, y como empresarios lo que quisiéramos es un poquito de continuidad. Bienvenida toda la innovación y toda la evaluación para mejorar. Ciertamente siempre hay oportunidad de mejorar. Claro. Pero lo que yo te diría como empresarios, lo que no queremos es parar. Si se va a presentar un cambio de gobierno, lo que yo pediría como empresario, y te lo digo como convives, y lo he platicado con nuestros amigos de Canadevi también, es, oye, que los programas continúen. Vamos a fijar una mesa paralela donde
dialoguemos para mejorar siempre, pero que no se pare la industria. Ahora, tú dijiste una cosa muy interesante, Horacio, que es la economía que detona el tema de atender a la vivienda. Yo creo que también es bien importante reconocer que hoy se construyen un montón de viviendas, un número bien importante de viviendas que no sabemos mucho de ellas, que son estas viviendas que la gente autoconstruye, ¿no? Sí. Y que probablemente es un número superior a aquellas viviendas que sí tienen un registro a veces en el RUC. Y tristemente te lo digo, que es importante que las volteemos a ver. ¿Por qué? Porque ya vivimos un sismo ahora en septiembre y vimos que muchas de estas viviendas sufren daños bien importantes porque no las acompaña una asesoría técnica o algún tipo de apoyo. Entonces yo sí creo que uno de los retos que tenemos, y ese es el reto que yo le diría al futuro gobierno, es encontremos mecanismos de apoyo a la gente que toma la decisión de autoconstruir su vivienda, lo cual es muy válido. Ojalá tengan acceso a mejores recursos financieros para que en lugar de que tarden 15 años en hacerla, tarden 4 o 5 años, pero ciertamente se necesita de una expertise. Hay que acompañar a esta gente con asistencia técnica. Ahora, él hablaba... Déjame decirte, esto se llama construcción en desarrollos irregulares. Sí. En donde no existen los servicios o la totalidad de servicios. Te encuentras en que no hay agua potable, no hay drenajes, a veces no hay ni calles. Esto le cuesta 4 o 5 veces más al gobierno arreglarlos. De este tipo de vivienda se hacen alrededor de 500,000 viviendas al año en todo el país, y otras 500,000 se hacen en desarrollos regulares que cuentan con toda la infraestructura. Ahora, ¿qué es lo que nos está pasando? Bueno, pues lo que estamos hablando es de poder ofertar créditos para los no afiliados, y en ese sentido pues es donde, como decía Carlos, busquemos una mesa, no paremos el tren de la vivienda que hoy en día se está llevando, y en esa mesa busquemos soluciones, innovaciones. Entre esas soluciones, creo que una muy importante sería invertir en la generación de la infraestructura, porque estamos hablando de que hay el financiamiento y está el músculo para producir las casas. ¿Cómo se puede hacer para que el suelo tenga los servicios públicos? Que eso no necesariamente depende ni de la persona que hace su casa, ni del desarrollador. Se tiene que lograr que el gobierno tenga un proyecto fuerte de planeación urbana, de inversión en infraestructura. Ese sería un punto importante, ¿no, Pedro? Pues sí, definitivamente, pero hoy en día por lo menos en las regiones que yo estoy, no existe eso. Pero eso debiera existir. Ahorita que estamos hablando de la carta Santa Claus. Pero no existe eso. Y vamos a ponerlo en la mesa. Nosotros lo hacemos, nosotros lo generamos. Simplemente que nos den las facilidades para poderlo hacer. En muchas veces hay muchas... Mira, te voy a hacer un comentario. Para comprar una tierra con vocación, pues te llevas 2 o 3 meses. Para sacar los permisos, otros 8 meses o 1 año. Metes la infraestructura, pues ya te llevaste de 4 a 5 meses. Y después, pues construir, dependiendo lo que vayas a construir, si vas a construir un edificio o una casa, 3 meses o 6 meses. Y hasta sudamos. Claro. ¿Me entiendes? O sea que para colocar una casa, pues el ciclo de negocio es largo. Entonces, ese ciclo lo estamos desarrollando. Si en esa mesa vemos cómo reducimos el ciclo, pues vamos a ser mucho más eficientes. Tanto gobierno como desarrolladores, pero siempre con una meta. Es darle una vivienda digna al que lo necesita. Muy bien. Y por el otro lado, pues también buscar el tema de cómo ayudas para que sí se dé esta situación en donde tengan los créditos esos trabajadores informales quienes más lo requieren, con la ayuda de las instituciones bancarias, con la ayuda del gobierno federal, con la ayuda de desarrolladores, con la ayuda de los gobiernos estatales y municipales,
pero que tiene que haber esa voluntad. Muy bien. Pedro querido, Carlos querido, se nos acaba el tiempo. Seguramente tendrán que volver por acá para seguir platicando. Por lo pronto, gracias por estar con nosotros. No, muy amable. Muchas gracias. Muy amable. Y amigos, hay mucho que hablar de vivienda y ciudad. Los invitamos a seguir pendientes de esto. Ese es un ejercicio de entender el futuro que necesitamos y el papel que juegan en ello la vivienda y la ciudad y las comunidades. Gracias por estar con nosotros.